Bien, vamos a grabar. Buenas noches, gracias al Señor por cada uno de ustedes. Bueno, ya estamos dentro del mes de la capellanía y esto es impresionante. Parece que fue ayer cuando estábamos hablando de San Martín de Tours. ¿Quién era San Martín de Tours hace un mes y medio atrás? ¿Qué sé yo? Decía usted, porque usted no había escuchado tal vez nunca, o capaz que lo escuchó y no se acordaba. Pero ha pasado un mes prácticamente, 5 clases que hemos tenido y la verdad que hemos podido hablar de San Martín de Tours, hemos podido hablar de José como el primer capellán de la Biblia, hemos podido hablar de conceptos de capellanía, de la mirada, ¿no es cierto?, de cómo el Señor ha mirado, ¿no es cierto?, a esta humanidad con misericordia y dijo, la vamos a hacer a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y el compromiso que vamos a asumir no es con el hombre, sino es con el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Entonces hemos entendido los conceptos del buen samaritano, estamos entendiendo, ¿no es cierto?, lo que es trabajar con un equipo de trabajo y con un grupo de trabajo, las diferencias que hay entre una cosa y otra, ¿no? Por eso a veces cuando las ideas que podemos tener son buenísimas, pero a veces cuando las tratamos de canalizar con las personas que contamos por ahí no da el resultado final. Y cuando evaluamos decimos, bueno, ¿qué falló? No, la idea no falló, la ejecución fue el tema. Cuando se ejecutó la idea y la pusimos en práctica, se fue como agua entre los dedos. Entonces, entendemos que ahora como equipo de trabajo vamos a tratar de que no se filtre tanto la bendición, sino que verdaderamente permanezca en nosotros y dure un poquito más. ¿Sí? Entonces, mis amados, damos gracias al Señor. Esta noche tenemos una clase espectacular. Esta noche vamos a hablar, recuerden que estamos viendo la materia de lo que es el origen de la capellanía. ¿Sí? Cuando hablamos del origen de la capellanía, hablamos del Bereshit, del Génesis, de lo que se produjo en el principio, del origen. De cuando hablamos del origen de la capellanía, hablamos del principio, del Bereshit, del comienzo, ¿sí? De cómo se creó la capellanía. Por eso hablamos de la capellanía creada, ¿no es cierto?, a través de San Martín de Tours, de reconocer a José como el primer capellán de la Biblia, ¿no es cierto? Y después los conceptos que hemos ido impartiendo y a través de eso todo lo que es el tema de lo que son los conceptos y lo que son las diferencias entre un grupo de trabajo y un equipo de trabajo. Esta noche vamos a ver las capellanías creadas por leyes, ¿sí? O las leyes que tenemos a favor de la iglesia, ¿sí? De la iglesia y de la asistencia espiritual. Bien, antes de seguir, le voy a pedir ahí, creo que están Mario y Sabrina, le voy a pedir a la pastora Sabrina, ¿sí? Si puede hacer una oración para dar comienzo a la clase. Desmutéese, por favor. Sí, ahí está, Amén. perfecto. Vamos a orar en esta noche, amén, para dar comienzo a, a este curso. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche por tu amor, tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por este curso que podemos hacer, Señor. Gracias por los pastores que se disponen sus vidas, Señor, para enseñarnos y capacitarnos, darnos la gracia, la sabiduría, Señor, y el entendimiento para que todo lo que podamos aprender, Señor, lo podamos poner en práctica en nuestras vidas, Señor, para el crecimiento de tu obra, para el crecimiento, Señor, de cada vida, Señor, que está haciendo esta capellanía, Señor. Bendice a cada uno
y abre cada día más nuestro entendimiento, Señor, y que seamos como una esponja para absorber todo lo que hemos de aprender, Señor. Te damos gracias por este privilegio que tú nos das de podernos capacitar cada día más para poder trabajar para tu reino. Señor, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Pueden volver a mutearse. Pedimos que cada uno tenga la amabilidad de permanecer muteado. ¿Sí? Bien, mis amados, hablamos de algo muy importante, ¿no? Lo que fue el tiempo de la posmodernidad, el tiempo de la posverdad y el tiempo que se viene de la pospandemia. ¿Sí? Yo veo hoy un mundo convulsionado de todo lo que está pasando en Afganistán, ahí en Afganistán, de lo que está pasando, ¿no es cierto?, en Kabul, de lo que está pasando en todos esos lugares. Y oiga, la palabra es clara con todo esto. Después de una intervención de casi 20 años de otras naciones sobre ese lugar, nuevamente el talibán vuelve a resurgir y vuelve a tomar posesión de todo eso. Que Dios nos ayude, porque verdaderamente sabemos que hay hermanos en la fe que van a volver a sufrir toda la represión del talibán. ¿Sí? Así que el Señor nos ayude. Cuando hablamos nosotros del tiempo de la posmodernidad, cuestionábamos qué es lo que era moderno, qué es lo que era de Dios y qué es lo que no era de Dios. Cuando hablamos de la posverdad, la verdad es mentira, la mentira es verdad, lo bueno es malo y lo malo es bueno, y así sucesivamente. Y está llegando el tiempo de la pospandemia, donde se levantan, ¿no es cierto?, todas estas cosas, y la iglesia del Señor debe estar preparada, porque hay miles de millones que están sufriendo, como dijo Jesucristo: por causa de mi nombre serán perseguidos. Aleluya. Entonces, mis amados, nosotros que acá no está el talibán, ¿sí?, que acá no está el talibán, nos estamos preparando en esta pospandemia para verdaderamente poder ser personas, capellanes y capellanas, que podamos hablar con toda la libertad que tenemos, ¿no es cierto?, podamos enseñar y podamos, ¿no es cierto?, transmitir el evangelio del reino. Entonces nosotros tenemos un objetivo con esta generación de capellanes. ¿Cuál es el objetivo que tenemos? Es que el alumno pueda adquirir herramientas eficaces para su ministerio de capellanía local, donde la vaya, ¿no es cierto?, a implementar en el desarrollo, en la aplicación. Recordemos que Cristo crecía en gracia y en el conocimiento, en gracia, en sabiduría y en conocimiento, delante de Dios, pero delante de los hombres también. Entonces, entendemos que en todo este desarrollo del mismo debemos hacerlo con conocimientos, bases bíblicas, compromiso y servicio. Voy a ser muy repetitivo con esto, porque deben ser una generación de capellanes que entiendan lo que van a hacer, que lo hagan con conocimiento, que lo hagan con bases bíblicas, con fundamentos bíblicos, que lo hagan con compromiso. Cuando hablamos del compromiso absoluto con el Espíritu Santo de Dios y con el servicio de entregarse, como abandonarse directamente en los brazos de Cristo. Un día yo me paré y peleaba mucho con Dios. Es lo peor que podemos hacer. Porque, ¿sabes qué? Dios siempre gana. ¿Me entendés? Y yo, que soy un petizo pelado, me pongo a pelear con Dios. No, mijito, Dios siempre va a ganar. ¿Me entendés? Me ganó por nocaut. Entonces un día le dije: Señor, me abandono a los brazos de Cristo y que sea de mi vida lo que tú quieras hacer. Ya no peleo más con vos, no cuestiono más a Dios, no pienso como Dios, no actúo como Dios, no dirijo a Dios, no muevo la mano, no, nada. Me abandono a los brazos de Cristo
Y ese día descansé de una manera tan impresionante. Descansó mi mente, mi espíritu, mi corazón. Aleluya. Descansé de una forma tan, algo que dije, gracias, Señor. Porque ¿cómo voy a pelear con yo? Mirá, ¿quién viene a pelear con vos? Imaginate. Pero qué bárbaro, ¿no? Pero así somos. Nos creemos que podemos pelear con Dios. Nosotros vamos a pelear con Dios. Pero ¿qué tenemos? Dios mío. Entonces, en esta noche vamos a ver la primera parte. La primera parte, como esta es una capellanía internacional, esta es una capellanía internacional de Levántame, Capellanía Internacional, vamos a ver algunas leyes internacionales que son leyes generales en el tema de la libertad de conciencia, pensamiento y religión. ¿De acuerdo? Estas leyes internacionales son tratados internacionales que vamos a ver en esta noche, que tienen el peso jerárquico como constitución nacional. De la misma manera que nosotros tenemos una constitución nacional, estos tratados que vamos a compartir esta noche tienen el mismo valor, el mismo peso, y todos nosotros, todos los que estamos escuchando y todos los que van a ver el video después, tienen que entender que estas leyes son de uso general. ¿De acuerdo? Por eso en esta noche vamos a ver las capellanías creadas por ley, ¿sí? La asistencia espiritual, ¿sí? Lo que nos da a nosotros el aval. ¿Qué nos da el aval? Las leyes que tenemos, ¿sí? Que no las conozcamos no es problema del otro, es problema mío que yo no lo conozca. Si yo dejo que me pongan, que me metan el dedo en la boca, y bueno, la responsabilidad es mía, no del otro. A las demás instituciones no le van a interesar que ustedes no sepan estas cosas. Todo lo contrario, va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque a ustedes les van a decir esto no, y ustedes no van a saber cómo defenderse. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a compartir algunas de estas leyes para que ustedes sepan en este primer capítulo, en este primer martes, vamos a compartir las primeras, vamos a compartir leyes internacionales, leyes nacionales, provinciales y municipales que están a favor de la Iglesia y del cuerpo de Cristo en general. La primera que quiero compartir con ustedes, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Háganme así. ¿Me escuchan bien? Perfecto, excelente. La primera que van a escuchar es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Debemos entender que estos tratados se aplican en todo el mundo. Argentina no es la excepción, todo lo contrario. En Argentina estos tratados tienen vigencia, ¿sí? Estos tratados internacionales están para la defensa de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, ¿sí? Nosotros profesamos una fe, tenemos libertad de pensamiento, no viene otro y me pone acá en la cabeza lo que yo tengo que decir, o me pone acá en la frente lo que yo tengo que hacer, no. Obviamente tengo libertad y puedo hacerlo, ¿sí? El artículo número 3, del derecho de libertad de religión y culto dice así: toda persona tiene el derecho de profesar libremente una creencia religiosa y de manifestarla y practicarla en público o en privado, ¿sí? Este tratado internacional
se aplica a todos aquellos que han firmado convenios y tratados internacionales como Argentina, ¿sí? Argentina y muchísimos países han firmado este tratado internacional. Esto es un convenio, tiene peso jerárquico igual que la Constitución Nacional, están al mismo nivel. A través de Cancillería de la Nación Argentina, ¿sí?, se firman estos tratados, ¿sí?, y se confirman a través del Parlamento de nuestra nación. Entonces, este documento tiene aplicación general. No es solamente para personas que, digamos, se les están violando los derechos a esta persona. No, es para todo el mundo por igual. Es para el culpable, para el inocente, para el ciudadano, para el anciano, para el niño, para el adulto, para el que trabaja, para el que no trabaja. En general es para todos, porque es la Declaración Universal de los Derechos Humanos del Hombre. Cuando digo hombre, digo mujer también. Entonces, el artículo 3 de esta Declaración Americana de estos derechos y deberes del hombre nos dice que toda persona tiene libertad de profesar el culto y la creencia que quiera, ¿sí?, y de manifestarla, ¿sí?, en público o en privado, ¿sí? Por eso nosotros hacemos nuestros cultos en nuestros templos, ¿sí?, y lo podemos hacer ahí, ¿no es cierto?, en nuestro templo, sin que nadie nos moleste, más allá de lo que vivimos en la pandemia, ¿sí?, más allá de la pandemia. Pero esto, mi amado, son leyes internacionales, tratados internacionales, convenios internacionales en el cual en Argentina tienen vigencia en la actualidad. Vamos a hablar ahora de el Pacto de San José de Costa Rica. Ustedes lo deben haber escuchado muchísimas veces, porque ¿quiénes son los que usan esto? El Pacto de San José de Costa Rica. Los presos. Los presos, algunos que otros países en necesidad, ¿no? Tengan la amabilidad de estar muteado, por favor, porque estamos grabando la clase para los demás que no están presentes la puedan ver. Estos convenios y estos tratados internacionales, tanto en América, en Centroamérica, en Sudamérica, están estos convenios vigentes, ¿sí? Estos convenios del Pacto de San José de Costa Rica habla en el artículo número 12, en el inciso primero. Recuerden que yo después les comparto todo esto, ¿no? Yo les comparto todo esto, así que para que ustedes lo puedan tener, ¿no? Sé que hay algunos que ahí anotan. Pero después yo se los comparto, los subimos a la clase, no se hagan problemas. Si hay dudas también, saben que pueden hablar conmigo por privado. Dice en el artículo, en el inciso 1, libertad de conciencia y de religión. Esto es lo que dice el Pacto de San José de Costa Rica, que no solamente lo pueden usar los presos, lo podés usar vos también. Vos también, por eso lo estamos hablando, por eso lo estamos transmitiendo. Dice, toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o conciencia, de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de profesarla, divulgar su religión, ¿no es cierto?, su creencia individual, colectiva, tanto en lo público como en lo privado. El artículo número 2 el inciso número 2 de este artículo 12
del Pacto de San José de Costa Rica, dice: nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o su creencia, o de cambiar de religión o de su creencia. ¿Sí? Está bien, tuvimos una pandemia que fue una locura. En Argentina se manejó, ¿no es cierto? Bueno, ustedes son testigos pero no de Jehová, pero son testigos de lo que vivimos, ¿no? Del encierro total que padecimos. No sé por qué se ríen ahí. El inciso número 3 dice: la libertad de manifestar la propia religión, de practicar la creencia, está sujeta únicamente, ¿sí?, a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger, escuchen bien, que es lo que no se ve en Afganistán hoy, para proteger la seguridad, el orden, la salud, lo moral, lo público, el derecho, las libertades de los demás. Qué tremendo, ¿no? En Afganistán las mujeres no pueden ni hablar. Tienen 30 provisiones por los talibanes. Imagínense, ¿no? Qué terrible, ¿no? Entonces, mis queridos, entendemos que estas leyes nos dan a nosotros, ¿no es cierto?, la libertad para poder movernos, ¿sí?, y poder desarrollar. Cuando el incumplimiento, como dice acá, de estas, ¿no es cierto? Nadie, por eso San Pablo dice que nosotros hacemos nuestro culto racional. Obviamente, nadie va a hacer algo irracional, obvio. Nadie va a pasarse de lo irracional y se va a volver, ¿no es cierto? Yo no voy a tentar en el culto que estamos adorando al Señor y voy a matar a una persona ahí, obviamente, porque ya me paso de lo irracional, me estoy pasando, ¿no es cierto? Perdí el raciocinio total y cometí una locura, obviamente. No voy a pasar a la locura, al delirio, ¿se entiende? Entonces, pero también dice, es necesario proteger la seguridad, el orden. Cuando hay desorden, obviamente que las leyes van a actuar, ¿sí? Y sí, cuando se pierde el orden y hay un desorden, que lamentablemente en las iglesias lo hemos perdido varias veces y hemos sido noticia tras noticia mucho tiempo y hemos estado en tapas de diario y en televisiones en muchas oportunidades, y bueno, se pasa del orden y del público moral y obviamente empiezan a actuar otras leyes, ¿sí? Quiero compartir con ustedes también algo que está en la OEA. ¿Qué es lo que es la OEA? Esas sílabas. Es la Organización de los Estados Americanos. La OEA. OEA. Organización de los Estados Americanos. ¿Sí? Cuando ustedes escuchan, no sé si hace un mes atrás, aproximadamente un mes y medio, hubo una represión incontrolable en Nicaragua, en Colombia, en Venezuela, y la OEA llamó la atención a Argentina porque ni el canciller ni el presidente, ¿no es cierto?, se manifestó en la violación de los derechos de las personas de esos países. No sé si lo vieron. La OEA dijo, Argentina no se expresó porque los estados americanos estamos para expresarnos y para repudiar, ¿no es cierto?, lo que es la matanza indiscriminada de ciudadanos, ya sean nicaragüenses, de Venezuela o de Colombia, de cualquier país, ¿sí?, de América. Los estados americanos están fundados por las naciones americanas, que están para garantizar esos derechos. Entonces, cuando Argentina no se expresó, bueno, el director internacional de la OEA dijo, ¿por qué Argentina no dice algo por esto que está pasando? ¿O por qué no se expresa cuando una nación se levanta con otra? Y bueno, nosotros sabemos, ¿no?
ahí en la OEA está algo que se llama la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos o la Corte Interamericana. ¿Sí? Se ha escuchado muchas veces eso, la Corte Interamericana. ¿Sí? Cuando ustedes escuchan las noticias, en estos días van a estar el delegado o la delegada o el director o el interventor de la Corte Interamericana, porque, bueno, viene a ver, ¿no es cierto?, que se están violando los derechos de los niños, que se están violando los derechos de las mujeres, de los hombres, de las personas, y así sucesivamente. Estos organismos internacionales están para garantizar, o por lo menos para hacer el reclamo pertinente, diciéndole, mirá, ¿qué pasa con esto? Hay desaparecidos, ¿dónde están? No aparecen. ¿Qué pasó? ¿Sí? Entonces, amados, esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el capítulo número 15 de su manual, habla sobre la libertad de conciencia y de religión. Y es extenso lo que dice, pero yo voy a tomar algunas partes nada más. Dice más o menos así: las personas tienen la libertad, toda persona tendrá el derecho de libertad de conciencia y de religión, de ser, que este derecho de profesar, manifestar, practicar, conservar y cambiar su religión según sus creencias, el derecho de practicar en actividades religiosas, espirituales y ejercer sus prácticas tradicionales, así como el derecho a recibir visitas de sus representantes religiosos. ¿Sí? Eso está acá. En los lugares, templos, iglesias, de donde sea, ¿no es cierto?, la diversidad y la pluralidad religiosa y espiritual. Oiga, diversidad, esa palabra no la diga, por favor, porque esa palabra, ¿no es cierto?, no es buena palabra, ¿no? Si la diversidad, el que creó la diversidad fue Dios, porque tenemos una diversidad y una pluralidad mis amados, de diferentes denominaciones, que verdaderamente uno dice, estos lo usan de una manera que nada que ver. Y sí, porque ellos usan hay un montón de gente que usa estas leyes, ¿no es cierto?, para su conveniencia. Y la Iglesia de Cristo no las usa. ¿Por qué? No sé. ¿Sí? Entonces dice, para preservar el orden público y la seguridad y la disciplina, ¿sí?, asimismo como las limitaciones que permiten las leyes y los derechos internacionales de los derechos humanos. O sea, que nosotros verdaderamente tenemos leyes internacionales que avalan todo lo que hacemos. ¿Qué te parece? No es que estamos así, que Dios nos ayude. No, sí, Dios nos ayuda, Dios está con nosotros. Vamos, y sí, como decía un pastor amigo, no, esto es meta palo y a la bolsa. Y sí, bueno, así te va ahí, viejo, ¿viste? Que esté todo bien, ¿viste? Pero qué bueno que es cuando nosotros llegamos a un lugar, mire, esto, no, que esto no, no, espérese un momento. Los derechos humanos del hombre, la Declaración Humana, la OEA, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, me habilita a mí a llevar la palabra de Dios y al que está ahí adentro a recibirla. Él tiene el derecho a recibirla y yo vengo a ejercer ese derecho para que se aplique. ¿Qué te parece? Ah, bueno, ¿eh? Impresionante, ¿eh? La ley, escuchen bien, la ley
23458. Ley 23458 del año 1986 habla sobre todos estos convenios, y no solamente sobre estos convenios y estos tratados, sino también por los apostillajes que se hacen en el Convenio de La Haya. Sí, amados, hay una ley que avala todo título que está apostillado en el Convenio de La Haya. Esta capellanía está apostillada en el Convenio de La Haya y esta ley avala que esta capellanía está legalizada y a través de esta ley se puede trabajar. ¿Sí? O sea, ¿qué dice esta ley? Dice, apruébese el convenio suprimido, la exigencia de las legalizaciones de los documentos extranjeros y los anexos, y adóptese en la ciudad de La Haya el 5 de octubre de 1961 en la conferencia de La Haya el derecho internacional a reconocer todos estos. O sea que si un médico apostilla su título en el que está apostillado con el convenio de La Haya, en el convenio de La Haya puede ejercer su matrícula de médico en 197 países. Si un escribano apostilla su título, que es escribano en Argentina, pero lo apostilla en el convenio de La Haya y queda apostillado, habilitado a través de este apostillaje, puede ejercer su oficio de escribano en 197 países. Y si este título de capellán internacional está apostillado, como lo está apostillado en el Convenio de La Haya, las puertas vos las tenés abiertas en todos estos países. ¿Qué te parece? Y nosotros no llegamos ni acá ni a la esquina, ¿eh? Que Dios nos bendiga. Había un evangelista que decía, sonríe, Jesús te ama. Termino con esto. En el año 2012 se firmó el último tratado internacional, año 2012, que es el Tratado Internacional del Paraguay, donde Paraguay firma un tratado que dice que todas las personas que están dentro de sus cárceles y fuera de las cárceles, los ciudadanos y los que trabajan ahí, los uniformados y todas las personas son iguales ante la ley y tienen el mismo derecho y tienen las mismas oportunidades. ¿Qué te parece? Impresionante, ¿eh? Ese es uno de los últimos pactos internacionales que se han firmado en la OEA, en los Estados americanos. Todo esto, mi amado, todo esto es parte del origen de la capellanía. Todo esto es parte del Bereshit, del principio de la creación, porque esto nos habla de la asistencia espiritual, de los tratados internacionales, de todo lo que nosotros debemos conocer. En el año 94, Argentina, en el gobierno que había en ese momento, hizo una reforma de fondo en la Constitución Nacional y agregó en todo su Constitución e hizo convenio con todos estos tratados. La reforma del año 94 de Argentina hizo que verdaderamente confirmara todos estos pactos internacionales y todos estos convenios internacionales con jerarquía institucional
en la República Argentina. Por eso, mis amados, usted ve que viene un abogado de otro país y puede seguir ejerciendo. Viene un médico de otro país y puede seguir, ¿no es cierto?, ejerciendo su profesión. Se van de acá, de nuestro país, para otros países y pueden seguir, ¿no es cierto?, amados, seguir, ¿no es cierto?, con su oficio y ejerciendo la profesión que tienen. Nosotros, ustedes van a ser una nueva generación de capellanes que van a saber ejercer la profesión a la cual hoy están recibiendo a través de esta capacitación, de esta instrucción. Van a ser capellanes instruidos. Lamentablemente otros capellanes que pasaron antes que nosotros, mucho antes que nosotros, no tuvieron esta preparación. A nadie les importó y lamentablemente, más allá de todo lo que lo hicieron con amor, con todo el empeño, con todo el llamado de Dios, lamentablemente, por H o por B, sus ministerios no fueron exitosos porque faltó la preparación y el conocimiento. Así que, mis amados, estas herramientas que estamos depositando en ustedes son muy importantes. ¿Sí? Tal vez ustedes van a querer buscar material, lo pueden hacer en estos convenios que yo les acabo de comentar, buscar, ¿no es cierto?, en el manual de la OEA, en la Corte Interamericana, en la reforma de la Constitución del año 94 de Argentina, buscar todo lo que está a favor del cuerpo de Cristo. La palabra nos dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento, porque desechó esta sabiduría. Hay otros que la han aprovechado y le han sacado buen jugo a toda esa sabiduría de leyes, pero lo han hecho para sus propias conveniencias. Y hoy nosotros sufrimos. ¿Por qué? Porque verdaderamente, mis amados, no supimos cómo defendernos o tal vez faltó, ¿no es cierto?, esta instrucción que hoy estás recibiendo. Que Dios te bendiga. Llegamos hasta acá. ¿Dejamos de grabar, doctor?